Buenas tardes. Bien, muy buena tarde tenga cada uno de ustedes. Quisiera saber si me escuchan. ¿Tengo buen audio? Sí, licenciado, le Buenas tardes, escuchamos. sí, se Buenas tardes. escucha. Muy bien, excelente. Buenas tardes, licenciado. Bien, iniciamos con la clase del día de hoy. Efectivamente, estamos analizando la primera etapa del procedimiento común, que es la etapa preparatoria. Si no estamos mal, en la semana pasada estuvimos platicando en cuanto a los actos introductorios, ¿verdad? Dónde se encuentra regulado, cómo se inicia o las formas de iniciación del proceso, y establecimos que puede ser a través de una denuncia, a través de una querella y también a través de una prevención policial. Posteriormente, platicamos algunos aspectos que tienen que ver con su regulación legal, la forma en la cual debe interponerse cada una de estas denuncias y también dónde se encuentra regulado dentro de nuestro Código Procesal Penal y algunas leyes que pueden, específicas que pueden ayudar. Establecimos también que en cuanto a la prevención policial, ¿verdad? Se da también una situación de iniciar de oficio una denuncia sin necesidad de una persona que se sienta agraviada o una persona que se sienta, que inicie con una acción. Simple y sencillamente, si existe un tipo penal que encuadre, pues de oficio puede perseguir tanto la policía como también el Ministerio Público. Eso es lo que platicamos en cuanto a esta primera etapa, que es la etapa preparatoria, y continuamos con la clase del día de hoy. Y en este caso, pues, platicaremos en cuanto siempre a esta área de la etapa preparatoria, a esa etapa, las actividades que pueden realizarse en esta etapa preparatoria. Entonces, sea cada uno de ustedes bienvenido y platicaremos entonces al respecto en cuanto a esas actividades que pueden realizarse, así también como ese objeto de la investigación, la intervención del juez durante esta investigación, qué rol maneja un juez en esta primera etapa, y también las actividades puras de investigación, y en este caso, el rol que juega un papel preponderante el Ministerio Público, el rol del imputado y también el rol del querellante. Entonces, sea cada uno de ustedes bienvenidos. Iniciamos con la clase. Muy bien. En cuanto a una definición de la etapa preparatoria, según algunos maestros, en este caso, no cito nombres porque en los exámenes regularmente no hago preguntas que tienen que ver con cita de nombres de algunos profesionales de derecho que piensan. Sin embargo, lo que sí nos interesa es el punto de vista que tiene cada uno de ellos. En este caso, existe, según Isaías Figueroa, que la etapa, en cuanto a la definición de la etapa preparatoria, que es la etapa inicial del proceso penal en la que el Ministerio Público debe practicar la investigación, recabando los medios de convicción pertinentes para esclarecer si un hecho se cometió, si este es delictivo y, en su caso, quién o quiénes participaron en la comisión de ese hecho, para, en su oportunidad, formular su requerimiento ante el juez contralor de la investigación y obtener de este una decisión. Esto es lo que analiza el maestro Isaías Figueroa. Así también, para alguien más, en este caso, según el pensador, el profesional del derecho, Llores Mosquera, en cuanto a esa definición de la etapa preparatoria, esta fase es el conjunto de actos tendientes a comprobar la existencia de un hecho punible, reunir todas las características
En cuanto a reunir todas las circunstancias, que pueden influir en su calificación legal, descubrir a los autores, cómplices y encubridores y a practicar todas las diligencias necesarias para su aprehensión de, en este caso, los delincuentes y para asegurar su responsabilidad tanto penal como también civil. Y para alguien más, según el manual del juez, es un sistema de tendencia acusatoria como el establecido en el Código Procesal Penal guatemalteco. La etapa o procedimiento preparatorio tiene como objetivo principal o primordial el esclarecimiento de un hecho tipificado como delito a través de una investigación que conduzca a individualizar al posible responsable o bien a los posibles responsables, ¿verdad? Y también a recabar los medios de investigación, en este caso los medios de convicción, suficientes para fundamentar una petición de acusación formal y declarar la apertura a juicio. Esto es, en sí, algunas definiciones que tienen que ver con esta etapa preparatoria. Y acá, pues, analizamos qué actividades que pueden realizar. ¿Qué actividades podemos realizar dentro de esa etapa preparatoria? Bueno, hay varias actividades que se pueden dar. Por ejemplo, según se analiza, pues, como inciso 1, actividades de pura investigación. ¿Quién realiza esas actividades de pura investigación? Obviamente el ente investigador, el Ministerio Público, ¿verdad? Así también lo hay cuando una persona agraviada solicita querellarse, pues la figura del querellante adhesivo dentro del proceso también puede provocar que se investigue y tiene voz y voto para realizar esas investigaciones pertinentes en contra de las personas o la persona que haya posiblemente cometido el delito. Número 2, decisiones que influyen sobre la marcha del procedimiento. En este caso, ¿qué pasa con un proceso en el cual pues existe posibilidad de ligar a proceso a una persona? Pues obviamente se encuadra en un tipo penal, ¿verdad? Al encuadrarlo en el tipo penal, código penal o alguna ley en especial, dependiendo del delito, si se dan los verbos rectores, si se dan los medios de convicción adecuados, entonces esta persona puede ser ligada a proceso por el delito determinado y obviamente se abre a una investigación y de ustedes he sabido que las investigaciones duran de acuerdo a la situación en que se da. Si es en cuanto a una persona que es privada de su libertad, de conformidad con el artículo 259 del Código Procesal Penal, desde luego que ahí, entonces, tiene un plazo máximo de 3 meses esa investigación. Y también, si se da que le dan o le otorgan, porque se desvanecen los 2 peligros procesales contenidos en los artículos 262 y 263 del Código Procesal Penal, si le otorgan medidas sustitutivas que están contenidas en el artículo 264 del Código Procesal Penal, pues la investigación puede ser hasta 6 meses. Esto es en cuanto a esta situación de esas decisiones que se dan dentro del procedimiento. ¿Qué otras situaciones se pueden dar dentro de esta etapa preparatoria? Bueno, puede darse, por ejemplo, como número 3, ese anticipo de prueba. Es decir, prueba que no puede esperar a ser reproducida para un debate. Y en este caso, vamos a analizar, por ejemplo, a una persona que pudo haber sido asaltada o despojada de sus objetos personales en un determinado lugar pongamos como ejemplo, zona 9 o zona 10 de la capital. Pero esta persona es una persona que no es guatemalteca, ¿verdad? Que es de origen o es de otro país. Bueno, entonces, acá es donde funciona esta actividad de pura investigación que el Ministerio Público debe realizar, que es el anticipo de prueba. ¿Y en qué consiste el anticipo de prueba? Aparte de solicitar que declare esta persona, pues puede ser a través de un video, a través de cámara Gesell o a través de los sujetos procesales, y esta persona podrá dar o podrá manifestar en cuanto a modo, tiempo, lugar, cómo fue objeto del despojo de sus pertenencias. Y entonces, ¿por qué se da al inicio? Porque esta persona
se iría del país y ya no habría opción de localizarlo posteriormente. Entonces, este anticipo de prueba es algo que va a ser probado para un momento procesal oportuno, en este caso la tercera etapa, que es la etapa del debate, y este anticipo de prueba puede ser determinante en cuanto a modo, tiempo, lugar que declare esta persona. Eso es un ejemplo en cuanto a ese anticipo de prueba. Y número 4, decisiones o autorizaciones vinculadas a actos que pueden afectar garantías y derechos procesales normados por la Constitución. Cuando analizamos este inciso número 4 en cuanto a las actividades que pueden realizarse dentro de la etapa preparatoria, establecemos de que, bueno, si fueron vulnerados ciertos derechos o garantías, pues entonces se puede solicitar el examen de esa sindicación, en este caso, si fue ligado a proceso por el delito, que puedo decirle, de robo o robo agravado, la persona puede solicitar a través de su abogado representante o a su abogado que lo auxilia, la reforma del auto de procesamiento y también puede provocar la revisión de la medida de coerción si en dado caso está privado de su libertad. Estos dos aspectos se dan dentro de la etapa preparatoria. Sí, con mucho gusto, se lo repito, en cuanto a las actividades que pueden realizarse durante la etapa preparatoria, como inciso número 1 está las actividades de pura investigación, las que de oficio realiza el Ministerio Público a la hora de una noticia policial o bien a través de una denuncia, y desde luego que estas actividades de pura investigación conllevan a que se recaben todos los medios de convicción pertinentes para que se demuestre la responsabilidad de la persona que cometió el ilícito penal. Número 2, las decisiones que influyen sobre la marcha del procedimiento. ¿Qué decisiones pueden influir? Obviamente, si hay privación de libertad o bien si hay medidas sustitutivas. Yo les vengo manifestando el plazo de investigación, que es de 3 meses cuando hay privación de libertad y de hasta 6 meses si existe el beneficio de otorgamiento de medidas sustitutivas. Número 3, el anticipo de prueba. En este caso, en el anticipo de prueba, pues les di como ejemplo una persona que no es guatemalteca, que es asaltada, que le despojan de sus pertenencias, pero esta persona, Ministerio Público recaba su declaración, pero a la vez, como anticipo de prueba, documenta a través de un video o a través de cámara GESEL o en su defecto alguna situación que sea pertinente con sujetos procesales que represente para no violentar sus derechos, y entonces este anticipo de prueba, lo que él manifieste, puede ser útil para la tercera etapa, que es la etapa del juicio oral y público o bien el debate. Y el número 4, que establece esas decisiones o autorizaciones vinculadas a actos que pueden afectar garantías y derechos procesales normados por la Constitución o bien por los códigos, en este caso el Código Procesal Penal. O sea, esa presunción de inocencia, el debido proceso, así también en cuanto a que toda duda pues favorece a la persona, etcétera, etcétera, que están dentro de la Constitución Política, regulados en la Constitución Política de la República de Guatemala, así también como en las demás leyes, como el Código Procesal Penal. Muy bien, para ampliar un poquito, en cuanto al inciso 1, actividades de pura investigación, desde luego que quien realiza esas actividades de pura investigación es el Ministerio Público, quien, como les repito, debe determinar la existencia del hecho delictivo a través de esos medios de convicción que posteriormente serán medios de investigación y en su momento medios de prueba para ser valorados en un juicio oral y público. Y desde luego que ahí, con todas esas circunstancias que conlleva, en cuanto a tiempo, modo y lugar, además de establecer o individualizar quiénes fueron los partícipes, copartícipes, quiénes fueron inductores, quienes participaron de conformidad con el artículo 35, artículo 36 del Código Penal, ¿verdad? Y desde luego que también procurando identificar a la víctima y obviamente el daño que se le causó a la víctima, hasta inclusive provocar que la víctima sea beneficiado con un
el beneficio, perdón, con una reparación digna. ¿Verdad? Eso contenido, si hablamos de la reparación digna, si no estoy mal, está regulado en el artículo, creo que 124 del código, no tengo la mano del Código Penal, pero ustedes sí lo tienen, y ustedes corroboran si es el artículo 124 del Código Procesal Penal, el cual establece los parámetros y las condiciones para que se dé esa reparación digna. Esto es en cuanto a las actividades, ¿verdad?, que pueden realizarse en esta etapa preparatoria. Así también platicaremos algo sobre lo que es la intervención del juez durante la investigación. Bueno, en este caso, los puntos en los que se concreta la actividad de control del juez debe establecerse a través también de ciertos parámetros. Por ejemplo, estableceremos 6 determinantes. En primer lugar, como número 1 o inciso A, el control sobre la decisión de ejercicio de la acción. Y esto se encuentra regulado en los artículos 25, 27 y 310 del Código Procesal Penal. Entonces, el juez es quien controla la decisión del Ministerio Público de abstenerse, suspender o desestimar el ejercicio de la acción penal. Yo aquí agregaría también el artículo 272 del Código Procesal Penal que establece esa falta de mérito. ¿Por qué? Porque en delitos que son considerados menos graves se conoce juzgado de paz penal, pues se puede dar la desestimación, solicitar la desestimación de conformidad con el artículo 310 del Código Procesal Penal. Pero en cuanto a los delitos de lesa humanidad o delitos que se consideran graves, conocen pues obviamente los juzgados de instancia, en este caso el juzgado de turno, de primera instancia penal, si se da una flagrancia, ¿verdad? Y en este caso, pues lo que se puede solicitar es una falta de mérito, no la desestimación, y esta falta de mérito se encuentra regulado en el artículo 272 del Código Procesal Penal. El inciso B, en cuanto a la intervención del juez durante esta investigación, es la decisión sobre la aplicación de alguna medida de coerción. En este caso, el juez tiene a disposición o tiene la autoridad para determinar si se le puede otorgar o no medidas sustitutivas, estas determinadas a través de esas medidas de coerción en contra del imputado. ¿Dónde se encuentra regulado esto de las medidas de coerción? En el artículo 257 del Código Procesal Penal. Compañeros, si ustedes no van entendiendo con toda confianza, pueden preguntar, porque yo trato de cronológicamente explicarles, porque esto es muy extenso, y entonces debo tratar de avanzar lo más que se pueda, pero si algo no entienden, ustedes tienen toda la libertad de solicitar que yo vuelva a explicarles para que en este caso ustedes no se me pierdan. Ok, está bien, sí, posiblemente sí hablo un poco rápido, lamentablemente pues estoy acostumbrado a argumentar y en este caso sí, efectivamente trataré de ser lo más elocuente posible y que ustedes me logren entender de la mejor manera. Entonces, inciso 1 es el control sobre la decisión de ejercicio de la acción, y en este caso contenido en los artículos 25, 27 y 310. Eso es en cuanto al rol que juega el juez o la intervención del juez en la investigación. El inciso A o segundo, la decisión sobre la aplicación de medidas de coerción, y esto está contenido en el artículo 257 del Código Procesal Penal. Inciso número 3 o inciso C, como ustedes gusten, es la autorización en diligencias limitativas de derechos constitucionales. En este caso, pueden ser autorizaciones de allanamiento, ¿verdad? O también dar autorizaciones, o sin embargo, también puede ser en cuanto al secuestro de objetos que se contienen en ese allanamiento. Y esto pues también es una intervención del juez durante la investigación, y esto de conformidad con el artículo 190 del Código Procesal Penal, que establece eso de dependencia cerrada y el secuestro de cosas, contenido en el artículo 201 también
del Código Procesal Penal. Inciso D o inciso cuarto establece esa práctica de la prueba anticipada. Y cuando ya hablamos de la prueba anticipada, que se da dentro de las actividades que se pueden realizar de manera generalizada en la investigación, en esta primera etapa, que es la etapa preparatoria. Y obviamente, ¿dónde se encuentra regulado esa práctica del anticipo de prueba o la prueba anticipada? Pues entonces lo encontramos en el artículo 317 del Código Procesal Penal. Y el inciso E o inciso 5 es el control sobre la admisión por parte del fiscal de diligencias propuestas por las partes, ¿verdad? ¿A qué nos referimos en este sentido? Que se le autoriza al Ministerio Público, al fiscal que representa al Ministerio Público, para que realice las diligencias pertinentes a manera, obviamente, de esclarecer o ser objetivos y ver si existe o no indicios que hagan creer la comisión de un delito. Y entonces, ese control de esa admisión, quien la autoriza es el juez durante esta etapa de admisión. Yo les pregunto a ustedes, si le admiten o autoriza al juez esa investigación o esas diligencias pertinentes que realice el Ministerio Público, ¿puede también la parte defensora de la persona sindicada provocar investigación dentro de esta etapa de investigación? ¿Qué piensan ustedes? ¿De esta etapa preparatoria? Compañeros, ¿me escuchan? Buenas tardes, Lick. Yo pienso que sí. A ver, sí, ¿verdad? Muy bien. Sí, claro. Obviamente también el abogado. En este caso, Lick, sí. Dígame, Elmer. Sí, licenciado, en este caso sí procede porque según el artículo 315 establece la prohibición de diligencias, ya que ahí ya se encarga el abogado de solicitar ante el juez durante la acción. En este caso sería la primera declaración y durante dentro de los 3 meses de la investigación solicitar diligencias de investigación. Sí, perdón, se oyó entrecortado, no sé si los compañeros escucharon bien, pero sí, sí, se puede dar también esas diligencias pertinentes que sean legales, ¿verdad? Y solicitar autorización judicial para realizarlas. Inclusive se puede solicitar ante el Ministerio Público también, donde nos sustentamos o donde regulamos esta situación de diligencias que puede realizar tanto el Ministerio Público como también la parte defensora. ¿Nos encontramos? Perdón, Dígame, Gabriel. Disculpe que lo interrumpa. Cuando, digamos, yo soy el sindicado y yo puedo pagar una investigación privada, cuando los medios de prueba llegan, ¿lo tenemos que llevar a algún lugar a certificar o tiene que ser autorizado judicialmente? ¿O desde que se pide la autorización ante el juez, prácticamente está, digamos, certificada la prueba, pues? Gracias, Gabriel. Sí, estamos en la etapa preparatoria. Sí, realmente cuando alguien se encuentra sindicado y esta persona considera que puede conseguir medios de descargo, nosotros así le denominamos, medios de descargo que hagan creer que no cometió el delito, ¿verdad? Estos pueden ofrecerse ante el Ministerio Público, ante el fiscal contralor de la investigación. Y esto de conformidad, y esto sí creo que vale la pena que algún compañero pueda leerlo, el artículo 315 del Código Procesal Penal, por favor. ¿Algún compañero? Dígame, José. Artículo 315, proposición de diligencias. El imputado, las personas a quienes se les haya dado intervención en el procedimiento, sus defensores y los mandatarios podrán proponer medios de investigación en cualquier momento del procedimiento preparatorio. El Ministerio Público los llevará a cabo si los considera pertinentes y útiles, debiendo dejar constancia de su opinión contraria a los efectos que ulteriormente correspondan.
En caso de negativa, el interesado podrá acudir al juez de paz o de primera instancia respectivo para que se valore la necesidad de la práctica del medio de investigación propuesto. Excelente, José, se lo agradezco. Bien, aquí estamos claritos con este artículo, ¿verdad? Se proponen ante el Ministerio Público y si el Ministerio Público considera que son útiles y las acepta, pues entonces ya queda documentado, ¿verdad? Y entonces uno lo ingresa a través de memorial y estos medios de investigación, ya sean diligencias realizadas a determinados lugares o medios o objetos o programa material, o sea, indicios materiales, pueden ofrecerse ante el Ministerio Público, ellos de manera objetiva, y eso lo establece el artículo 108 del Código Procesal Penal, que el Ministerio Público tiene la obligación de ser imparcial. Si hay medios de descargo que ayuden a la parte sindicada, el fiscal debe ser objetivo y aceptarlas, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si no las aceptan el fiscal o no les da importancia porque dice que no son necesarias? Entonces el abogado, el sindicado a través de su abogado puede solicitar ante el juez contralor. En este caso, si es el juez de paz o bien juez de instancia, y entonces ante autorización del juez se valora y se acepta esos medios estos medios de descargo a través de diligencias. Dígame, Elmer, ¿quiere hablar? Sí, tengo una pregunta cuando se solicita ante Fíjese el que juez. no logro captarle, tal vez me habla un poquito más recio, por favor. Va a ser una pregunta. Cuando se solicita ante el juez, eso quiere decir que el abogado tiene que solicitar una audiencia unipersonal y ahí el juzgado deberá agendar la, la fecha para la realización de la audiencia. Sí, ¿Eso es efectivamente. Sí, es correcto. Obviamente, cuando el abogado defensor o representante del sindicato tiene ese plazo de investigación para también ofrecer medios de descargo, los cuales puede ofrecer ante el Ministerio Público. Si el Ministerio Público no le da importancia, entonces se solicita a través de una audiencia o bien ingresarlo al juzgado contralor, el juzgado que lleva la investigación, y desde luego que el juez ordena que esos medios sean aceptados y le da participación al Ministerio Público. Entonces acá ya estos medios de descargo que ofrece la defensa pueden servir para el esclarecimiento y obviamente la averiguación de la verdad, que son los fines primordiales del proceso. ¿Y dónde se encuentran contenidos los fines primordiales del proceso? Obviamente en el artículo 5 del Código Procesal Penal. Ustedes ya estos artículos los pueden analizar con posterioridad y tendrán a bien tener esa certeza, ¿verdad?, de que todos los medios, tanto de investigación como de descargo propuestos por los sujetos procesales, deben tener como fin primordial esa averiguación de la verdad, ¿verdad? Muy bien. Y hablábamos del inciso entonces número 5 que establece ese artículo 315 en el cual pues el juez admite u ordena o a solicitud de las partes se realicen diligencias, no solo el fiscal, sino también los sujetos procesales. Y en este caso, si hubiera querellante adhesivo, pues a través de su abogado director, ¿verdad? Y como inciso F o bien inciso 6, siempre en cuanto a la intervención del juez durante la investigación, está que el control de la duración de la investigación. ¿Dónde establecemos ese control de la duración de la investigación? Bueno, ya lo platicamos, ¿verdad? Si son 3 meses, es porque está privado de libertad la persona sindicada, y entonces la ley establece que es hasta 3 meses. Esto se encuentra contenido en el artículo 320 del Código Procesal Penal. ¿Algún compañero o compañera que tenga su Código Procesal Penal? 323, por favor. ¿Se lo leo yo, Lick? Bien, sí, por favor. Ok. Código Procesal Penal. Artículo 323. Duración. El procedimiento preparatorio deberá concluir lo antes posible sobre el procediéndose con la celeridad que el caso amerita y deberá practicarse dentro de un plazo de 3 meses. Muy bien. Permítanme un momentito, está pasando.
Bien, sí, efectivamente, en cuanto a esa duración, en cuanto a la investigación, desde luego que se encuentra regulado en el artículo 323 del Código Procesal Penal, y ya lo leyó el compañero Luis Carlos, si no sé mal, y establece que el procedimiento preparatorio deberá concluir lo antes posible, procediéndose con la celeridad que el caso amerita y deberá practicarse dentro de un plazo de 3 meses. Esto es en caso que la persona está con la última ratio, que es prisión preventiva, ¿verdad? Establece el artículo 324. Bueno, el artículo 324 establece que cuando el Ministerio Público estime que la investigación proporciona fundamento serio para el enjuiciamiento público del imputado, requerirá por escrito al juez la decisión de apertura a juicio. Con la apertura se formulará, obviamente, la acusación. Y por supuesto que veremos lo que para el efecto establece el artículo 324 bis. Y el artículo 324 bis sí tiene relación con el control de la duración de la investigación y establece lo siguiente. A los 3 meses de dictado el auto de prisión preventiva, si el Ministerio Público no ha planteado solicitud de conclusión del procedimiento preparatorio, el juez, bajo su responsabilidad, dictará resolución concediéndole un plazo máximo de 3 días para que formule la solicitud que en su concepto corresponde. Si el fiscal asignado no formulare petición alguna, el juez lo comunicará al fiscal general de la República o el fiscal de distrito o de sección correspondiente para que se tome las medidas disciplinarias correspondientes y ordene la formulación de la petición procedente. El juez lo comunicará además obligatoriamente al Consejo del Ministerio Público para lo que proceda conforme a la ley. Si en el plazo máximo de 8 días el fiscal aún no hubiera formulado petición alguna, el juez ordenará la clausura provisional, ojo con esto, la clausura provisional del procedimiento con las consecuencias de ley hasta que lo reactive el Ministerio Público a través de los procedimientos establecidos en este código. Entonces acá, siempre dándole lectura al artículo 324 bis, en el caso de que se haya una medida sustitutiva, el plazo máximo del procedimiento preparatorio durará 6 meses a partir del auto de procesamiento, ¿verdad? Mientras no exista vinculación procesal mediante prisión preventiva o medidas sustitutivas, la investigación no está sujeta a plazo alguno o no está sujeto a estos plazos. Pero, ¿qué pasa entonces con los plazos establecidos? Si no se cumple con lo estipulado o con las fechas establecidas, por ejemplo, la entrega de ese acto conclusivo, pues entonces hay consecuencias, las cuales establece este artículo 324 bis. Si no lo presentan ya después de ser amonestado por el juez, obviamente le dan 8 días. Si no lo presenta, el caso se clausura, o sea, se ordena la clausura provisional. La clausura provisional está contenido en el artículo 331 del Código Procesal Penal. Y obviamente es un beneficio para la persona. Si se encuentra privada de libertad, recobraría su libertad, independiente del delito que esté sindicado, ¿verdad? Entonces, sí hay consecuencias, pero tomemos en cuenta el plazo como tal. El artículo 323 habla de los 3 meses cuando hay prisión preventiva y si existen medidas sustitutivas hasta 6 meses. No sé si estamos bien, estamos claritos en cuanto a este plazo de investigación, que es el inciso 6 o inciso F, en cuanto a la intervención del juez. ¿Estamos bien? Muy bien. Dígame, Elmer. Pero hablen un poquito más claro, como que tiene un poquito de interferencia. No sé si o es mi audio o no sé si los compañeros. No, yo creo que tenía una pregunta. En este caso, donde el artículo 324, el último párrafo, donde se establece el plazo de 6 meses, eso se da dentro de la audiencia, se establece 6 meses o lo que llevan así 3 meses y después el Ministerio Público puede solicitar la prórroga. Sí, no. Vean, en este caso, si la persona, después de dictar auto de formal procesamiento en contra de la persona por X delito, si esta persona
le dictan la última ratio, que luego que es prisión preventiva, el plazo máximo de investigación es hasta 3 meses. Independientemente en estos 3 meses se provoque una audiencia de revisión de la medida de coerción, ¿verdad? Y que él recobre su libertad, el plazo está ya ordenado, no debe cambiar. Si la persona, cuando le dictan auto de procesamiento por X delito, queda o sea, le otorgan el beneficio de medidas sustitutivas, el plazo máximo es de hasta 6 meses. Eso lo tenemos bien clarito. Oye, si es con prisión preventiva 3 meses, si goza de medidas sustitutivas hasta 6 meses. Muy bien, entonces, en este caso, en cuanto a esa intervención del juez, le corresponde entonces la responsabilidad de velar porque se respeten los derechos de las personas sindicadas, en especial el derecho de defensa. Ese es uno de ellos. En ese sentido, se le confiere la potestad de autorizar y controlar las diligencias de investigación que significan restricciones a los derechos y garantías que establece la Constitución Política y los tratados internacionales aprobados o reconocidos y ratificados por el Estado de Guatemala en cuanto a materia de derechos humanos, ¿verdad? Entonces el juez también, o sea, el rol que determina el juez en esa intervención, controla el cumplimiento de los plazos procesales de los cuales acabamos de hablar, así como practicar las diligencias de prueba anticipada, que ya lo platicamos igual, solicitados por el fiscal o cualquiera de las partes cuando sea procedente, ¿verdad? Entonces el juez debe proteger los derechos fundamentales del sindicado, ¿verdad? Que se encuentran sometidos a un proceso penal. Pero también debe ponderar la eficacia de la investigación. O sea, pues detrás de todo delito existe una víctima o una familia, ¿verdad? En este sentido, el juez también debe garantizar que la víctima tenga acceso al proceso penal y a controlar la actuación de las partes, especialmente la del Ministerio Público. En este caso, la víctima depende de la investigación del Ministerio Público si no existe la figura de creyente adhesivo, para que no quede en estado de indefensión, ¿verdad? En caso de duda de reglas de interpretación del código, obligan siempre a aplicar el indubio pro reo. ¿Qué quiere decir indubio pro reo? La duda favorece a el reo, ¿verdad? Muy bien. Esto es lo que hemos analizado. Hay actividades que se realizan dentro de la investigación, ya lo platicamos, pero hay actividades para determinados delitos, ¿verdad? Por ejemplo, el diligenciamiento, el levantamiento de cadáveres, eso es en el momento del hecho o cuando localicen, y también ordenar las peritaciones que consideren necesarias para obtener, valorar o explicar un elemento de prueba. Aquí ya interviene la figura del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, quien ordena que debe investigarse por parte de INACIF, es también el juez. A esto también en cuanto a la realización del levantamiento de cadáveres se encuentra contenido en el artículo 195 también del Código Procesal Penal. En cuanto a las peritaciones necesarias para obtener prueba científica, que es la prueba científica es la que otorga el Instituto Nacional de Ciencias Forenses a través de sus peritaciones. Hablamos de peritaciones, se considera que son personas expertas en la materia y que determinan en su acto, en su informe conclusivo, ciertas situaciones que orientan a un esclarecimiento de hecho. Y obviamente esto se encuentra regulado en el artículo 225 del Código Procesal Penal. Así también ordenar el reconocimiento personal del imputado por médico forense, si fuese por delitos de indemnidad sexual, ¿verdad? Por ejemplo, con el fin de con hechos que interesan a la investigación, puede también, si la persona no tiene identificación, determinar la edad, ¿verdad? Determinar si hay golpes, ¿verdad? Lesiones, cicatrices, presencia de fluidos, etcétera, dependiendo del delito o los delitos por los cuales está siendo sindicada la persona. Y si fuera el caso de urgencia y no está el médico forense, este reconocimiento lo puede realizar un médico particular o directamente el fiscal, pero en este caso se debe contar con la anuencia, ¿verdad?,
del sindicado y realizarse en presencia de su abogado defensor. ¿Dónde se encuentra contenido esto? De que debe el sindicato tener ese conocimiento o que su abogado defensor lo represente. Eso se encuentra contenido en el artículo 78 del Código Procesal Penal. Entonces, estas son las diligencias que se dan específicas para ciertos delitos en esta etapa probatoria en cuanto a esas actividades, ¿verdad? Actividades de pura investigación. Voy a dejar hasta acá. Tenemos alrededor de 15 minutos para analizar. Le ruego, le pido, por favor, a la compañera Rosy, que pueda enviarle a cada uno de ustedes un material de apoyo. Es una prevención policial. Por favor, los compañeros que tengan como último número par, verán qué tipo o tipos penales se encuadran en esa prevención policial. No le den importancia tanto a los nombres que se encuentran en las primeras 3 hojas, sino al contenido del relato de los hechos de los agentes captores. Entonces, quiero que ustedes analicen. Y las personas, los compañeros, los estudiantes que tienen como último número impar, analizarán qué salida se le puede encontrar a esa posible comisión de ese delito que los compañeros de número par, determinación de número par, puedan encuadrar en algún tipo penal del código, específicamente del Código Penal. No sé si ya lo tienen, ya lo vio, compañera Rosy. Buenas tardes, licenciado. Sí, ahorita lo estoy compartiendo en el grupo. Muchas gracias. Entonces, voy a dar ese compás de espera. Como les digo, no analicen tanto los nombres y características de cada persona, sino más que todo el relato de los hechos en base a esa prevención policial, y ustedes ahí tendrán a bien analizar dónde encuadra o qué tipo penal cometieron o pudieron, o hay indicios de que cometieron las personas que se encuentran ahí detenidas y posiblemente ligadas al proceso. Si tienen una duda, aquí me tienen. Es una manera de analizar una prevención policial, en este caso los de número par, ¿verdad? Obviamente, como si estuvieran laborando para el ente investigador. Entonces van a encuadrar el delito. Y los determinación de número impar, las que pueden darle una posible salida a esa posible comisión del tipo penal contenido en el Código Penal. Tenemos 15 minutos para que analicen y por favor, esto es determinante porque así más o menos será el examen del primer parcial, una parte práctica y una parte teórica, para que ustedes tengan a bien llevar toda la cronología de esta primera etapa y, si es posible, la etapa intermedia. Así que si tienen una duda, aquí estamos. Licenciado, ya lo compartí al grupo para que lo puedan ver. Muchas gracias, Rosy. Es usted muy amable. De nada, licenciado, con gusto. Licenciado, solo no sé si será tan amable de indicarme qué es lo que van a hacer los números pares y los impares para colocarlo aquí. Se lo repito. Los números pares encontrarán el o los tipos penales, o sea, esa acción en cuanto a la prevención policial, en qué delitos encuadran o qué delito encuadran. Y los números impares, una posible salida a ese problema a través de, en este caso, si fuera el delito, un ejemplo, fuera homicidio el que se da ahí, no se da, pues si fuera homicidio, pues entonces, si hay medios idóneos, o sea, los medios de investigación, los medios de convicción, si se encuentran ahí, si son los apropiados para el tipo penal que solicitan los que analizan los números pares. Está bien, muchas gracias, licenciado, ya lo coloqué en el grupo. Muchas gracias. ¿Ya lo tienen, compañeros?
Muy bien, los que analizan qué tipo penal es el que encuadra, pues pueden con todo gusto consultar. Yo puedo darles algunos tips y si alguien de ustedes ya lo analizó, pues es el momento para que ustedes me digan qué tipo penal, o sea, qué delito o delitos encuadran esa acción. O no se alcanza a leer muy bien, lo lamento mucho. Ahorita se los voy a escanear, licenciado, para que lo puedan tener mejor. Ok, muchas gracias. Si se puede escanear las últimas 2 hojas, porque las primeras son las informaciones generales, sería mejor. Perfecto, perfecto. Así debe ser. Claro, Ajá, está las bien, últimas 2. entonces las paso. Uh-huh. Muy bien, para los futuros fiscales, el motivo, voy a leérselos y ustedes consideran y me dicen qué tipo penal encuadra. El motivo, de acuerdo a la aprehensión y de los agentes captores, informan que, bueno, motivo, informan los actuantes policiales captores que cuando se encontraban cubriendo seguridad perimetral de interior y exterior de la finca La Barreda, ubicado en el kilómetro 7.5, carretera al Atlántico, zona 17, del municipio y departamento de Guatemala, en prevención a posible invasión a la finca descrita, un grupo de aproximadamente 40 personas, quienes portaban palos, piedras, piochas, palas, martillos, cuando los actuantes policiales escucharon una posible detonación de algún objeto casero. Puede ser una bomba, entre paréntesis, el cual impactó en el muro perimetral y el grupo de personas empezaron a destruir el muro perimetral con todos los objetos que portaban. Asimismo, empezaron a lanzar bombas incendiarias en contra de la integridad física de los agentes policiales captores, derribando aproximadamente unos 30 metros del muro perimetral del lugar. Ante esta situación, los actuantes policiales, conforme a los protocolos de actuación de tal situación, procedieron a hacer uso de la fuerza proporcional con la finalidad de tomar el control y la aprehensión de las personas que causaban lo antes descrito, mismos que al notar la presencia policial dejaron tirados los objetos que portaban, logrando reducir al orden a 16 personas quienes derribaban el muro con la intención de ingresar a la finca descrita, los sindicados fueron plenamente identificados. Y obviamente ahí está el listado de las 16 personas, ¿verdad? Que detuvieron los agentes captores, obviamente en flagrancia. No sé si algún compañero puede, con toda confianza, emitir su punto de vista. Esto es puramente aprendizaje, compañeros, es un análisis de una prevención policial, es un análisis real de un hecho delictivo. Entonces, no tengan pena a equivocarse. Si en dado caso ustedes consideran que es un tipo penal o es otro, para eso estamos. Eso es lo que nos atañe el día de hoy, para que tengamos la certeza de ver qué tipo penal encuadraría en esta acción que cometieron posiblemente estas 16 personas y que fueron detenidas por los agentes captores de la Policía Nacional Civil. Muy buenas tardes, licenciado. Ricardo, no sé si estaría bien, pero por mí uno de los tipos penales que podría estar aquí, no sé si sería terrorismo o intimidación pública, ya que pues se porta bombas, ¿verdad? Muy bien. Sí, cuando hablamos de terrorismo e intimidación pública, obviamente debemos ubicar en qué artículos se encuentran, por favor. Sería artículo 391 y 392. Muy bien, muy bien. Ajá, vamos muy bien. Catherine, dígame usted. Licenciado, podría ser de usurpación,
porque ¿Perdone? usurpación. Oh, muy bien. Ajá. ¿Usted considera que es usurpación? Ajá, en el artículo 1 dice, en el artículo, perdón, 256 de las usurpaciones en el capítulo 3 del Código Penal dice, comete delito de usurpación quien con fines de apoderamiento o aprovechamiento ilícitos despojare o pretendiera despojar a otro de la posesión o tenencia de un bien inmueble, en este caso sería la finca, ¿verdad? Tiene O mucho un derecho sentido. real constituido sobre el mismo, ilícitamente con cualquier propósito invada u ocupe un bien inmueble. Perfecto, perfecto. Excelente, gracias por su análisis. Por ahí, ¿consideran ustedes, creo que una compañera manifestó usurpación agravada? Ajá. Felipe, le escucho. ¿Qué tal, licenciado? Buenas tardes. Creo que de los delitos podría ser el artículo 39, delito de muchedumbre, porque dice que cuando se trate de los delitos cometidos por muchedumbre se aplicará las disposiciones siguientes. Numeral 1. Si la reunión tuvo por objeto cometer determinados delitos, responderán como autores todos los que hayan participado materialmente en su ejecución, así como los que sin haber tenido participación material asumieren el carácter de directores. Ese lo podemos tomar también y podríamos vincularlo también con el de usurpación, porque al final creo que el delito principal es de usurpación, pero también se podría colocar este delito de muchedumbre por la Gracias. forma en que actuaron. Excelente, excelente análisis de Wellington. Ana, Rebeca, le escucho. Buenas tardes, licenciado. Yo no fui la que colocó primero el artículo 257 de usurpación agravada, pero estoy más orientada con este artículo por por las literales A y D. A, D y E, perdón. Porque dice, la pena será, bueno, la pena no, el literal A, que el hecho se lleve a cabo por más de 5 personas. Y acá fueron más de 5 personas. El literal D, cuando el hecho se lleve a cabo mediante hostigamiento, desorden, violencia o engaño. Sí fue por medio de violencia. Y el E, cuando se cause cualquier tipo de daño o perjuicio al inmueble. Y en este caso, pues sí están realizando un daño. Entonces yo creería que podría ser esta opción de usurpación agravada, artículo 257. Muy bien, muy bien. Perfecto. Les agradezco muchísimo. Su análisis fue muy, muy, muy bueno. Sí, en contra de la persona, porque hubo un agente captor que detiene a la persona que lanza ese objeto casero, dice él, que aparentemente era una bomba, pero derriba una valla perimetral, o sea, por así decirlo, un paredón, como lo decimos coloquialmente. Esta persona fue detenida y el agente captor lo señala como la persona que tiró esa bomba. Sí encuadra el delito que el compañero al inicio mencionaba, contenido en el artículo 392 del Código Procesal Penal, que establece esa intimidación pública. Quien para infundir temor público, causar alarma o suscitar tumultos o desórdenes, haga estallar petardos o cualquier otro artefacto análogo o utilice materias explosivas o amenazar públicamente con un desastre de peligro común, será sancionado con prisión y establece el tiempo de prisión, ¿verdad? Y en este caso, cuando se da de forma agravada, si los hechos comprendidos en el artículo anterior se cometieren en una reunión numerosa de personas, y en este caso, sí, habían aproximadamente 40 personas. Entonces, es el delito que encuadra para esa persona que es detenida, que el agente captor observa que tira la bomba, sí, el tipo penal que procede en contra de esta persona es el de intimidación pública agravada. Ahora,
En cuanto al segundo análisis, que de muy buena manera ustedes han manifestado, sí, efectivamente, el artículo 257 del Código del Código Penal establece la usurpación. Y también el artículo 257 establece esa agravación, o sea, usurpación agravada. Y de muy atinada manera, la compañera Ana Rebeca establece los incisos A y D. También el inciso B. ¿Por qué? Porque cuando él o los usurpadores se mantengan en el inmueble por más de 3 días. No sé si ustedes estuvieron ahí a analizar que eran personas que querían invadir el lugar y evidentemente ellos ya tenían cierto tiempo de estar en ese lugar. Entonces, esto pues se determinó a través de esa primera declaración y de la declaración de cada uno de los agentes captores, que aquí pues no nos daría tiempo a analizar qué dijo cada uno de los agentes captores. ¿Qué medios de convicción presentaron? Está en la siguiente página. Obviamente, en este caso, fueron palas, ¿verdad? Si no estoy mal, machetes y otras diferentes herramientas, que si bien es cierto, pueden ser herramientas que pueden servir para la agricultura, pues aquí las emplearon para algo no adecuado, ¿verdad? Porque hablaron de almáganas con cabo de metal, tenazas, también machete con empuñadura de caucho, perdón. Así también pedazos de hierro, pala con cabo de madera, parrilla de metal color, determina cierto color, y pedazos de madera de diferentes tamaños, ¿verdad? Así también en cabos de madera. Entonces, sí había medios que hacían creer que ellos querían apoderarse de algunos bienes que estaban después de esa valla perimetral. Definitivamente que sí. Entonces, el delito que encuadra para las 16 personas es el de usurpación agravada. Y el delito adicional para la persona que lanza este petardo, él pues se hace creedor, ¿verdad? Después ligado a proceso por 2 delitos. Usurpación agravada y también intimidación, perdón. Bueno, el que está contenido en el artículo 392 392, intimidación, 393, perdón, intimidación pública agravada, ¿verdad? Ya establece en cuanto a esos 2 tipos penales en contra de estas 16 personas. Muy bien, los compañeros y compañeras que tienen terminación impar, yo ya tengo el listado y créanme que tomo en cuenta las personas que están participando. Para la próxima clase me harán un análisis de que si, ¿qué pasa si estos 2 tipos penales, tanto el de usurpación agravada como el de intimidación pública agravada, existen los medios adecuados para ser ligados a proceso o no? Y esto depende de 2 cosas. Una, se decreta la falta de mérito a favor de las personas o se dicta el auto de formal procesamiento en contra de ellas por estos 2 delitos. Pero entonces, por favor, compañeros, con terminación impar, para el próximo jueves, ustedes al inicio de la clase me darán, alguno de ustedes quisiera que participara por lo menos unas 4 o 5 personas en cuanto a ver si los medios de convicción, que son esas evidencias, esos medios evidenciarios que propusieron los agentes captores, son los idóneos para que se pudiera dar la comisión de estos delitos. Por el tiempo, pues ya no podemos abarcar más porque platicamos que es 1 hora de clase y yo creo que ya concluimos. Entonces, para el próximo jueves, por favor, el análisis de por lo menos 5 personas, compañeros, con terminación impar. ¿Estamos claritos con eso? Sí, licenciado. Yo espero que sí, porque por ahí va a estar más o menos el análisis para su examen de primer parcial. Bueno, compañeros, si no tienen alguna duda, tenga cada uno de ustedes muy buena tarde y si Dios así lo permite, continuamos el próximo jueves. Feliz tarde, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes. Feliz tarde, licenciado. Feliz Muy tarde, buena tarde, licenciado. cada uno de Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. licenciado. Feliz tarde, licenciado. Hasta luego. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Gracias. A la orden. Mucho gusto.